Xavier Zubiri fue un filósofo español nacido en San Sebastián en 1898 y fallecido en Madrid en 1983. Es considerado uno de los pensadores más importantes del siglo XX en España. Su filosofía manifiesta la influencia del pensamiento escolástico, de Ortega, de Dilthey, de la fenomenología, de Heidegger y de las filosofías de la existencia, que aúna con sus importantes conocimientos científicos de lenguas clásicas y de historia de las religiones. Pero más allá de estas influencias, desarrolló una filosofía que no se encuadra dentro de ninguna corriente filosófica determinada. La obra de Zubiri tiene una clara cohesión y unidad, pero dentro de esta cohesión y unidad, y por insinuación del propio Zubiri, pueden dibujarse tres etapas fundamentales en su pensamiento. Cada una de ellas se caracteriza por una inspiración básica que se proyecta en determinadas obras. La primera etapa iría de 1921 a 1928. En esta etapa, Zubiri se posiciona como filósofo crítico con la modernidad. En esta etapa descubre la fenomenología de Husserl como medio para hacer frente del subjetivismo e idealismo moderno. La consigna de esta época es ir a las cosas mismas. Esta primera etapa puede denominarse fenomenología objetivista. La segunda etapa iría de 1931 a 1944. Zubiri reconoce las limitaciones de la postura de Husserl, a quien ve demasiado idealista, y trata de superarla. Es la época llamada por el propio Zubiri ontológica, porque prima en ella la cuestión del ser, bajo la influencia sobre todo de Heidegger. La tercera etapa iría de 1945 a 1983. En ella Zubiri deja de lado a los maestros y plasma su propia filosofía. El problema radical de la filosofía El problema radical de la filosofía, que es la comprensión de lo real, no debe situarse en la conciencia pura de Husserl, ni en la vida de Ortega, ni en la comprensión del ser de Heidegger, sino en la inteligencia sentiente de la realidad, y en la realidad en cuanto sentida. Esta etapa es el núcleo del pensamiento de Zubiri, que aborda el modo como aparece la realidad, su estructura, formas y fundamentación. De ahí que esta etapa se la denomine metafísica. Por problemas de espacio, en el presente podcast no ahondaremos en las diferentes etapas y nos contentaremos con hablar de los aspectos más generales de su teoría del conocimiento o teoría de la inteligencia sentiente, de su ontología y su doctrina sobre el hombre. Teoría del conocimiento de Xavier Zubiri, la idea de inteligencia sentiente. En este apartado se estudiará la estructura de la inteligencia sentiente con sus modos de intelección. Esta estructura está formada por tres modos de intelección, según Zubiri. Por un lado, la aprehensión primordial. La aprehensión primordial de realidad es el modo propio y primario de intelección, o sea, la estructura básica de la intelección. Por ella la cosa es aprendida como real en y por sí misma. Los otros modos de intelección serán ulteriores respecto a este, que es primordial. Esta aprehensión primordial tiene caracteres propios. Es aprehensión directa, o sea, no a través de conceptos, es aprehensión inmediata, no a través de otros actos de intelección, y es unitaria. Su contenido plural es aprendido en unidad. Por ser una aprehensión primordial, en ella estamos siempre y antecede todos nuestros actos ulteriores de intelección. La aprehensión primordial es la que primaria y constitutivamente nos instala en lo real. En esta aprehensión la realidad solo se da como real, como de suyo, como realidad extraña, diferente de mí, y yo en medio de ella. Lo primero, por lo tanto, es la aprehensión. En la aprehensión no es el yo, ni esencias abstractas, sino las cosas como de suyo, como extrañas y como reales. Los modos ulteriores de aprehensión, el logos y la razón, son los que aumentarán esa determinación, pues en la aprehensión primordial las cosas solo se me dan como reales. Pero en estos modos de aprehensión, el logos y la razón, la aprehensión primordial no desaparece, sino que sigue presente en ambos. Aprehensión lógica. El logos o aprehensión lógica es una modalidad intelectiva que desemboca en la afirmación de algo sobre algo y tiene tres momentos: dualidad, medialidad y dinamicidad. En cada uno de estos momentos está presupuesta la aprehensión primordial. La dualidad se refiere a la disociación e implica distancia del objeto, pero no separación de la realidad, sino en la realidad. La dualidad es un momento necesario del logos, que implica afirmar algo de algo y decir lo que es algo. En cuanto a este segundo momento del logos, que es medial,
cuando hablamos de los diferentes momentos del logos, el segundo momento es el medial y quiere decir que aprendemos las cosas en campos de respectividad y unas cosas siempre relativas a otras. En estos campos de respectividad en los que ya estamos y que aprendemos como reales es donde campalmente inteligimos lo que una cosa es en realidad. La realidad como campo es justo aquello en que inteligimos una cosa desde otras, por ejemplo, el hombre como animal racional. Por último, la dinamicidad implica que las cosas son aprendidas siempre afectando a otras y siendo afectadas por ellas. Las cosas se perciben no solo como respectivas respecto de otras cosas, sino afectándolas y siendo afectadas por ellas, dando de sí en estos campos de respectividad. Aprensión racional. Para Zubiri, la razón es una modalidad intelectiva distinta del logos y que trasciende el campo de lo aprendido por el logos, yendo a la búsqueda de algo que no está dado en aquel. La razón está apoyada en las intelecciones anteriores, pero se diferencia de ellas. El logos es un movimiento de una cosa hacia otra. La razón es un movimiento hacia el fundamento de la cosa. La razón busca allende de la cosa el fundamento de la misma en su profundidad. Es el pensamiento científico y filosófico que explica las cosas por sus causas o fundamentos. Veamos ahora la idea de realidad en Zubiri. Si se pudiera sintetizar de alguna manera la filosofía de Zubiri, habría que llamarla filosofía de la realidad. El término de realidad tiene aquí un sentido previo y originario que el de ser real, y no tiene que ver con la tradición realista o idealista. La realidad no es algo a lo que hay que llegar intelectivamente, sino algo en lo que se está siempre y de lo que no se sale ni se puede salir. Realidad significa que las cosas se manifiestan como siendo de suyo, en propio, lo que manifiestan. En este sentido, la realidad no se opone a lo irreal, fantástico o ideal, ya que éstas también son formas de realidad y dentro de ella, en cuanto las pueda pensar, sentir, etc., como siendo de suyo. Más bien se opone a estimulidad, porque los estímulos en los animales solo son estímulos, no cosas con entidad constitutiva y distintiva. La realidad en Zubiri es el correlato de la inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente y la realidad son congéneres, nos recuerda Zubiri. Realidad en este sentido es realidad que es sentida, pensada, manipulada, como siendo de suyo, por sus notas y la lógica propia de su identidad. La congeneridad entre saber y realidad, esta congeneridad lo que significa implica una esencial interacción, donde uno no puede existir sin el otro. Mi conocimiento puede revelar y a la vez ocultar la realidad, mientras que la realidad se manifiesta en función de mi saber. La realidad no se limita únicamente a lo que percibo o conozco, sino también a aquello que se me oculta, que se muestra de manera confusa o deformada, o que desafía mi comprensión. Este carácter congénere recuerda a la razón vital de Ortega, que no aprende una realidad en sí, independiente, sino que aprende perspectivas, o aprende desde una perspectiva. Pero nunca hay una sola perspectiva y las perspectivas pueden complementarse, integrarse, etc. En cualquier caso, realidad no es solo lo que se me revela, sino también lo que se me oculta, no se deja agotar, etc. Las cosas en este sentido son dinámicas, dan de sí, y dan de sí en sus campos característicos, mediante la lógica propia de su esencia, que Zubiri concibe como algo físico en sentido griego, interno de la cosa, su propia arjé, que hace que las cosas sean lo que son y se comporten como lo hacen, pero siempre en campos de respectividad, donde se codeterminan cosa y campo. Zubiri lo explica así. Cosa real es aquella que actúa sobre las demás cosas de su campo o sobre sí misma en virtud formalmente de las notas que posee de suyo. Las esencias de las cosas, como hemos dicho, no son algo meramente conceptivo, ni algo que está más allá de la cosa, sino que esencia es algo físico en la cosa. Son las partes de la cosa que es constitutivo de la cosa, lo que hace que la cosa sea, y sobre lo que se funda el resto de partes de la cosa, y lo que hace que la cosa se comporte como lo hace en sus correspondientes campos. La esencia es el arjé interno de la cosa y es constitutivamente dinámico, como hemos visto, y relativo a un campo o campos de respectividad. Por eso mismo las esencias son esencias evolutivas, no son esencias fijas, y no son anteriores a las cosas, sino que son coetáneas a las cosas.
Hay, por tanto, una adecuación entre inteligencia sentiente y realidad, de manera que los diversos modos de intelección se corresponden con diferentes momentos de la realidad. En uno de estos momentos las cosas tienen realidad y se dan como reales, en otro momento son respectivas y en otro tienen un fundamento. Y así, por lo tanto, hay una correlación entre la aprehensión primaria, el logos y la razón con estos tres modos diferentes de darse lo real. Concepción del hombre de Zubiri. El hombre está en la realidad y da de sí en la realidad, con sus dimensiones características. Zubiri distingue diferentes dimensiones o existenciarios en el hombre. Tales dimensiones son el ser un animal de realidades, el ser una existencia suelta, la transformación del mundo en hábitat, el vivir en común o conversión del mundo en ámbitos de convivencia y el hacer historia. En primer lugar, Zubiri señala que el hombre es un animal de realidades. Animal de realidades se opone a animal de meros estímulos y se opone también a yo puro o trascendental. Ser un animal de realidades significa que el hombre no puede escapar de la realidad que lo rodea y que esta realidad define lo que es, sus opciones y sus limitaciones. Esta vinculación de la persona a la realidad es lo que Zubiri llama religación. Realidad no son las cosas concretas, sino las cosas concretas en cuanto forman parte de los contextos envolventes del individuo o grupo y que lo constituyen como tal. Las realidades de un individuo son las cosas que le rodean en cuanto conforman su realidad familiar, económica, social, cultural, etc., pues estos contextos pragmáticos son los que definen al hombre y el sentido de sus pensamientos y actos. En segundo lugar, frente a otros tipos de entes, el hombre aparece como algo libre, suelto de los lazos inmediatos de las cosas. El hombre es por tanto un ser relativamente libre, pero no suelto de la realidad, sino suelto en la realidad, o realidades que le envuelven, lo que le permite tomar distancia y conocer y transformar estas realidades. Pero libre relativamente y con capacidad para conocer el mundo relativamente, porque se piensa siempre, se razona siempre, se actúa siempre, se siente siempre desde las realidades que nos envuelven en cada momento. La realidad no es solo algo externo, sino también una dimensión interna. Cuando Zubiri habla de animal de realidades, realidad aquí es algo muy próximo a la circunstancia de Ortega o a la perspectiva de Ortega, donde Ortega decía, yo soy yo y mi circunstancia, Zubiri dice, yo soy yo y mi realidad o realidades. Tercero, el hombre en cuanto ser libre, no atado a los lazos inmediatos, es proyecto, y es proyecto no accidentalmente, sino esencialmente, pues nuestro ser no está dado de antemano. Ahora bien, en cuanto el hombre es animal de realidades, su libertad es siempre una libertad relativa y dada entre las realidades que le envuelven y le conforman. Por lo tanto, sus proyectos siempre en el marco de posibilidades y limitaciones dadas por estas realidades. En todo caso, entre mis proyectos y mi realidad hay una relación de congenialidad. Mi realidad condiciona los proyectos que elijo, pero mi elección define mi realidad. En función de dicho proyecto y las personas que forman parte de él, definen las demandas de dicho proyecto, los obstáculos, etc. Cuarto, la persona mora en el mundo haciendo de él su hábitat, humanizándolo, convirtiéndolo en mundo humano. Mi mundo es allí donde yo moro, mi morada, y el hombre mismo, en tanto que mora en ella, va describiendo no su persona, sino la figura concreta de su personalidad y su realidad en torno. Por otro lado, la persona es siempre persona con otras personas con las que coexiste. El dinamismo de la convivencia se estructura según una pluralidad de modos. Este dinamismo relacional da de sí diferentes realidades relacionales, mi familia, mis amistades, mis compañeros de trabajo, el grupo político al que pertenezco, etc. Estas formas de relación son modos en que el sujeto da de sí junto con otros. Pero el dinamismo más propio de personificación es ser lo que es personalizándose, es decir, dando de sí mismo como persona en sus producciones y realizaciones, teóricas y prácticas en comunidad. Son los actos que hago que transforman mi entorno y lo transforman de modo que estas transformaciones influyen también en otros e indirectamente en mí. Por ejemplo, cuando influyo en mi entorno participando en una ONG. En cuanto a la historificación, el hacer historia, el hombre, afecta al sistema de posibilidades con que el hombre cuenta en su hacer vital. Estas posibilidades proporcionan al hombre un poder mediante el cual encauza sus realizaciones singulares. Según ello, el mundo toma
uno u otro curso en razón de las posibilidades alumbradas históricamente por los hombres y que perviven como legado en las generaciones siguientes. Así, el mundo se comporta para la historia como el teatro interno de su acontecer.